A partir de la apreciación filosófica del hecho del cambio y de las variedades de cambio que se dan en la naturaleza, surge como una cuestión fundamental la de los principios que permiten explicar el cambio. Es decir, uno aprecia un hecho, una realidad que se da universalmente, que tiene variantes, y entonces la pregunta es cuáles son las causas, cuáles son los principios. Recordemos que el concepto de causa coincide fundamentalmente con el concepto de principio, en el sentido que es aquello que fundamenta algo, pero hablamos de causa cuando se trata de un fundamento en el orden real o en el orden del ser real. El cambio se presenta ante la inteligencia humana como un fenómeno real, por lo tanto, de lo que nos tenemos que preguntar es de sus causas. Al pensar el problema de los tipos de cambio y al distinguir fundamentalmente el cambio sustancial y el cambio accidental, encontramos los que podemos llamar principios intrínsecos del cambio o las causas intrínsecas del cambio. Hay una causa intrínseca del cambio accidental que es la composición en un ente natural cualquiera de sujeto sustancial y determinaciones accidentales. Y hay una causa intrínseca del cambio sustancial, que es la composición en toda sustancia natural de forma sustancial y materia prima. Estas dos formas de composición son la causa, el principio real de los cambios desde un punto de vista intrínseco. Con intrínseco lo que se quiere decir es el principio que, constituyendo el ser de una cosa, nos permite entender lo que le pasa a esa cosa. Pero, apreciando los procesos naturales, surge claramente que además de los principios intrínsecos del cambio, tenemos que tener en cuenta principios extrínsecos, es decir, uno aprecia fácilmente que un ente natural cualquiera puede cambiar de lugar. Yo veo el desplazamiento de los seres animados en la naturaleza, veo que los árboles se mueven por efecto del vendaval, ¿no? Y entonces surge la pregunta de cuál es la causa que genera el movimiento. Y también al mismo tiempo, cuál es la causa en razón de la cual se produce el movimiento en cuanto a dónde se encamina, hacia qué término se dirige. Yo he puesto allí dos ejemplos que permiten ver fácilmente estos dos aspectos de la causalidad extrínseca. Si uno piensa en el movimiento del árbol por efecto del vendaval, ahí claramente se ve la cuestión de cierta causalidad extrínseca, porque ahí no se trata de que el árbol por sí mismo se mueve hacia cierto lugar, sino que hay un agente externo, que no es el árbol mismo, que no es su propia naturaleza, un agente externo, el movimiento del aire, que lo mueve. A este tipo de causa extrínseca es a lo que tradicionalmente se llama la causa eficiente. La causa eficiente es aquello que genera el cambio, lo que hace ser un cierto proceso de cambio. En ese caso, si el ramaje del árbol se mueve, no hace falta hacer una investigación filosófica para advertir que lo que lo mueve es el viento, ¿no? El viento hace agitar el ramaje del árbol. Tengo una causa eficiente del
movimiento, que en ese caso es el aire en movimiento. Obviamente ahí uno puede seguir preguntándose, ¿y qué mueve al aire? ¿No? ¿Cuál es la causa eficiente por la cual se mueve o se desplaza el aire atmosférico? Y entonces ya nos preguntamos por la causa eficiente del viento, ¿no? Que según entendemos es la diferencia de presión atmosférica, ¿no? El aire se desplaza de los centros de alta presión a los centros de baja presión. Las masas de aire se desplazan desde los centros anticiclónicos a los centros ciclónicos, entonces se produce un movimiento, ¿no? Bien. Porque el aire más denso de los centros anticiclónicos tiende a ocupar el lugar, por decirlo de alguna manera, del aire menos denso de los centros ciclónicos. Entonces se produce un desplazamiento de la masa de aire. Esa sería la causa eficiente, ¿no? La causa eficiente responde a la pregunta de por qué se produce el movimiento, en el sentido de cuál es el agente causante de ese cambio. En el otro ejemplo, en cambio, que pusimos, yo veo que un animal, por ejemplo, se desplaza, va de un lugar a otro. Obviamente este problema persiste. ¿Quién es el agente o la causa eficiente del movimiento? Si yo considero un animal como un gato, por ejemplo, que se mueve, ¿no?, de un lugar a otro. ¿Quién es la causa eficiente de ese desplazamiento de lugar? A diferencia de lo que dije recién del árbol cuyo ramaje es agitado por el viento, acá también resulta claro por sentido común que la causa eficiente de ese desplazamiento o de ese cambio de lugar es el propio animal, ¿no? El animal allí es el agente del movimiento, es él mismo el que causa ese desplazamiento. Con esto ya advertimos lo siguiente: cuando hablamos de causa extrínseca, no hay que pensar necesariamente en que se trata de otra sustancia, ¿no? La causa extrínseca, la causa eficiente, que hasta ahora no lo hemos nombrado, pero la causa que genera el movimiento es la causa eficiente, ¿no? La causa eficiente o generadora del movimiento puede ser otra sustancia, o puede ser la misma sustancia en relación a cualquier modificación accidental de ella misma, que es lo que pasa con el gato que se desplaza del lugar. Es el mismo la causa eficiente del movimiento, porque él tiene en sí la capacidad de moverse del lugar, de desplazarse. Tiene una capacidad locomotiva por la cual puede cambiar de ubicación. Pero ahí se hace visible el otro aspecto fácilmente de la causalidad extrínseca, y es ¿para qué se mueve? Porque es obvio que un gato no se mueve sin una finalidad. Si se desplaza, si cambia de lugar, es en orden a algo. Por ejemplo, porque está buscando alimento. Vemos que si el gato necesita alimentarse, va a ir hacia el lugar donde puede hallar el alimento, ¿no? Un gato doméstico va a buscar a la persona que ordinariamente lo alimenta, o va al lugar en el que le ponen el alimento, ¿no? Y un animal salvaje se desplaza hacia el lugar donde puede hallar alimento, donde lo puede cazar, donde lo puede encontrar. De manera que ahí tendríamos otro aspecto del movimiento, que es lo que llamamos la causa final del movimiento. La causa final es extrínseca en el sentido de que no es algo constitutivo de la sustancia que se mueve, lo mismo que la causalidad eficiente. Es algo que me permite explicar el hecho del cambio, pero sin ser constitutivo del cambio mismo.
lo que primero conviene entender es que son dos aspectos distintos de la causalidad extrínseca. Por un lado, nos preguntamos cuál es la causa que hace existir el cambio, en el sentido de que produce el cambio, que lo genera. Que lo genera, entendámonos, en el sentido de originarlo eficazmente, producir a partir de cierta realidad, esa realidad otra que es el cambio, o que es el término del cambio. En cambio, en el otro caso lo que preguntamos es hacia qué término se encamina el cambio. Y por lo tanto, dicho de otra manera, ¿para qué es el cambio? Cuando decimos para qué, tenemos que hacer de entrada una advertencia. No es de un para qué como finalidad inteligida, porque entonces nos tendríamos que restringir a los cambios que se producen en el ente racional, que es el único que puede entender un fin y elegirlo a partir de lo que entiende, ¿no? Nos preguntamos para qué en el sentido de hacia qué término naturalmente se encamina, en pos de qué se produce el cambio. Ese es el tema de la otra causa extrínseca fundamental, que es la causa final. Una sería entonces la que genera el cambio, la que lo produce, la que tiene la fuerza para producir el cambio, y por lo tanto lo explica como causa generadora. Eso lo llamamos causa eficiente. Ese término eficiente significa eso, que a partir de la cual se hace, ¿no? Efficere en latín significa eso, ¿no? Es decir, es tener la fuerza capaz de hacer, capaz de producir algo, ¿no? En ese sentido, el viento tiene la fuerza que puede producir el movimiento del ramaje del árbol. El gato tiene en sí la fuerza para desplazarse del lugar a sí mismo, ¿no? El sol tiene la capacidad eficaz de producir calor o de irradiar luz, ¿no? Entonces es causa eficiente de la luz que hay sobre la Tierra, naturalmente, o del calor que irradia sobre la Tierra. Eso es la causalidad eficiente. Lo otro es la causalidad final, y es hacia qué término se encamina el cambio. En el caso del desplazamiento del gato, podríamos decir que el término hacia el que se encamina el gato es la nutrición, ¿no? El gato se desplaza para alimentarse y se alimenta para vivir, lo cual tiene que ver con su naturaleza. ¿Cuál es el término en el desplazamiento del aire atmosférico? Sería vano pretender encontrar allí una finalidad vital, porque obviamente no se trata de un movimiento de un ser viviente, y no tiene una finalidad vital. Entonces, ¿pero tiene algún tipo de término? ¿Se encamina hacia algo? Nosotros entendemos que la causa eficiente del viento, como dije antes, es la diferencia de presión atmosférica, ¿no? Entre un centro de alta presión y un centro de baja presión. ¿Hay un término hacia el cual se encamina el movimiento allí? Uno podría decir que es hacia cierto estado de equilibrio en la materia. Y ese podría ser inclusive una finalidad general en el mundo inorgánico. Los cambios en el mundo inorgánico tienden a ciertos estados de equilibrio. Pasan los cambios químicos, por ejemplo, ¿no? En que los átomos se combinan para producir cierto estado de equilibrio, cierta estabilidad que no tienen de suyo y que al combinarse logran, ¿no? En este caso pasa lo mismo, se produce una inestabilidad en la atmósfera. ¿Por qué? Porque hay una heterogeneidad que de alguna manera tiene que ser compensada o salvada, generando un estado de mayor estabilidad, ¿no? Esa estabilidad se logra cuando la masa más densa ocupa el lugar de la masa menos densa, ¿no? Y se llega a cierta quietud o a cierta estabilidad.
Relativa, obviamente, y no permanente. Es el término hacia el que se conduce el movimiento. El término natural, entendamos también eso, ¿no? El término es propio de la naturaleza y hay que entenderlo en relación con la propia naturaleza. Tenemos así dos géneros fundamentales de causalidad extrínseca: la causalidad eficiente y la causalidad final. El problema filosófico del cambio lleva por un lado a entender cuál es el fundamento, la raíz del cambio en el ser mismo de la cosa que cambia. Y en segundo lugar, a entender cuáles son los principios, las causas que hacen existir el cambio. Que lo hacen, claro, uno puede decir, pero no es lo mismo. Bueno, una cosa es, digamos, lo que posibilita el cambio, y eso es la constitución misma de la cosa intrínsecamente considerada. Que la cosa sea compuesta de sustancias accidentes posibilita el cambio accidental. Que las cosas sea compuesta de forma sustancial y materia prima posibilita el cambio sustancial. Pero la mera posibilidad no es la realidad. La realidad presupone un factor real, un principio real, una causa que desencadene de hecho el cambio. Esto es lo que estamos planteando cuando hablamos de las causas extrínsecas. Si las cosas que pueden cambiar cambian, es primero que nada porque se dirigen hacia cierto término de perfección que todavía no han alcanzado. Perfección, entiendas aquí, de nuevo en un sentido óntico analógico, que cambia según la naturaleza. Cuando decimos que el ente inorgánico busca cierta estabilidad mayor que la que tiene, estamos hablando de un término de perfección según su naturaleza. Cuando decimos que el ente viviente busca persistir en la vida, estamos hablando, o crecer a través de la nutrición, estamos hablando de un término de perfección que tiene por alcanzar y que todavía no posee. Esa sería la causa final. Un término de perfeccionamiento hacia el que la naturaleza tiende. Ese es el factor que explica últimamente el cambio, en cuanto que es el que le da sentido al cambio. Es el que, digamos así, establece la direccionalidad del cambio. ¿Hacia dónde se dan los cambios naturales? Esto viene dado por la cuestión del término de perfección hacia el que se dirige, ¿no? Un cambio natural se encamina hacia cierto término perfectivo, hacia cierto término en el cual la naturaleza halla una perfección que aún no posee. Pero para que se mueva hacia ese término hace falta un agente, porque el cambio, según el concepto que hemos visto, es el tránsito del ser en potencia al ser en acto. Pero lo que está en potencia necesita siempre de algo ya en acto, en el mismo orden, para que lo actualice. Y ahí es donde encontramos la necesidad de un causante del cambio, de una causa eficaz del cambio. La cosa que está en potencia necesita de algo ya en acto que permita que la potencia pase al acto, es decir, que posibilite realmente y cause realmente con eficacia la actualización de la potencia. Y ahí es donde tenemos la causa eficiente. La causalidad eficiente lo que nos explica es el cambio desde el punto de vista de la realidad capaz de producirlo, capaz de generarlo. Mientras que
la causa final nos explica el cambio desde el punto de vista de su sentido o de la dirección que lo encamina o del término hacia el cual el cambio se produce. Uno nos lo hace entender desde el punto de vista del cómo se hace realmente posible. Lo que es esencialmente posible por las causas intrínsecas. Y el otro nos explica el para qué, o dicho de manera, el sentido. Como el sentido es la explicación última, si se quiere, la más profunda, lo que más inteligible hace el cambio. De ahí viene que Aristóteles diga que el fin es la causa de todas las causas. Esto tiene que ver con el concepto mismo de fin como término de perfección, ¿no? El ser se encamina siempre a un término de perfección que de algún modo lo planifica. Y ese es el que le da sentido a su propia naturaleza. Por lo tanto, si esa perfección es lo que le da sentido a toda la naturaleza, todas las otras causas, las intrínsecas y la eficiente, de alguna manera se hacen plenamente inteligibles solo en relación con la causa final. Uno puede tener una intelección de qué es la cosa por las causas intrínsecas, de cómo realmente la cosa actualiza sus potencialidades por las causas eficientes, pero del sentido del ser de la cosa solo a través de las causas finales. El problema de la causa final, que es el más profundo, si se quiere, de toda la filosofía de la naturaleza, es un problema de entrada por más de una razón. La primera de todas porque, como ya hemos dicho, el fin hay que entenderlo por analogía. No se puede entender el fin en la naturaleza como un propósito deliberado de la inteligencia, para empezar, porque eso solamente podría darse en una naturaleza racional, en una naturaleza inteligente. Si uno toma el concepto de fin como el objeto formal de la voluntad, es obvio que fin hay solamente en el ser racional. Cuando se habla de finalidad en la naturaleza no estamos diciendo esto, por lo menos no de entrada. No estamos diciendo que toda naturaleza se proponga un fin o intente deliberadamente una finalidad. Es obvio que no es así. Eso es algo que no le podemos atribuir a toda naturaleza. Insisto, solo se lo podemos atribuir propiamente a la naturaleza racional, es decir, a la naturaleza humana en la esfera de la realidad visible. Las otras naturalezas no se proponen fines. Entonces, ¿cómo se justifica que se hable de finalidad? Si el concepto de finalidad es unívoco y se refiere solo, insisto, al propósito deliberado de un ser inteligente, no se puede hablar de finalidad en el resto de las naturalezas. Entonces, lo primero que aparece como respuesta a este problema es que el concepto de fin aquí hay que tomarlo en sentido analógico como el término hacia el cual espontáneamente la naturaleza se encamina. Y tomado desde ese punto de vista, ahora es claro por qué podemos hablar de finalidades en la naturaleza. Porque los cambios en la naturaleza no se producen en cualquier dirección. Se producen en una dirección definida, en una dirección determinada. Las cosas cambian, las cosas se mueven, pero no de cualquier manera, sino de una manera constante, regular, determinada. Y esa determinación implica una direccionalidad de los cambios. Los cambios no se dan en cualquier sentido.
Y esto sí que es universal en la naturaleza. Uno puede decir, los cuerpos elementales se combinan químicamente entre sí, pero en cualquier sentido, de cualquier manera, no señor. Se combinan según leyes determinadas, de modo que se encaminan con una direccionalidad definida, ¿sí? Y si se estudian los tipos de combinaciones químicas, se advierte que hay una direccionalidad en todos esos procesos de cambio, que son las combinaciones. Y esa direccionalidad, dicha generalmente o de una manera amplia, es producir un estado de estabilidad mayor en la materia. Entonces, hay una direccionalidad en los cambios. Sea que se unan de una manera iónica o covalente, los cuerpos elementales se unen para producir un estado de mayor estabilidad de la materia. No se unen de cualquier manera. Hay vientos sobre la superficie terrestre. Ahora, los vientos no se producen de cualquier manera. Se producen según una ley determinada. Porque las masas de aire se desplazan en cierta dirección, no en cualquiera. Y en este sentido hay una direccionalidad en los vientos. ¿Esto es decir un sentido inteligido, deliberado? No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que hay una dirección en la naturaleza de la cosa. La naturaleza de la cosa se encamina hacia cierto término espontáneamente. En los seres vivientes el cambio se adquiere un sentido distinto, que se debe a la naturaleza misma de los seres vivientes, lo que los distingue de los seres inorgánicos, y es la capacidad de actividad inmanente, o sea, actividad que es perfectiva del propio sujeto del cambio. Y en esos casos vemos fácilmente la direccionalidad de los movimientos, porque el ser viviente cambia en pos de la vida, claro. Es decir, todos sus procesos de cambio son en orden a permanecer viviente, a crecer hasta la madurez de la especie, a reproducir la especie. Son cambios que tienden a la vida. Digamos que en toda naturaleza, ahí vemos la analogía, porque eso no, esa capacidad de actividad inmanente que se da en los seres vivos no se da en los seres inorgánicos. Por eso en el ser inorgánico, de algún modo, la finalidad está siempre relacionada con otra cosa, o dicho de una manera, con algo más amplio que lo incluye. Yo puedo advertir una mayor estabilidad en la materia en general, ¿no?, al producirse cambios químicos. Puedo entender que el sol, al irradiar luz o al irradiar calor, genera iluminación y genera aumento de temperatura en otros cuerpos. Y uno puede decir, eso al sol mismo no lo perfecciona en absoluto. Claro que no. Pero puede dar origen al perfeccionamiento de otros cuerpos. Acá de nuevo tenemos que advertir una cosa que hay que aclarar de entrada cuando se habla de la finalidad. El sol, al irradiar luz y al irradiar calor, realiza un proceso que es natural y que tiende naturalmente a un fin. Ahora, ¿cuál es ese fin? Se puede plantear uno. Si uno lo mira desde la estrella misma, la estrella al irradiar calor, al irradiar luz, está disipando su propia energía y de alguna manera la va consumiendo progresivamente, ¿no? Visto negativamente, uno puede decir que con eso está tendiendo a su propia destrucción como fin.
Sin embargo, esto que no es del todo erróneo, sería una manera de hablar problemática, por lo menos. Tiende a su propia destrucción. No tiende a su propia destrucción. Tiende espontáneamente ¿a qué? A realizar actividades u operaciones que son las propias de su naturaleza. Entonces lo que hay que pensar ahí es que es una estrella. Nosotros fácilmente a veces tendemos a imaginar las sustancias por analogía con sustancias de otro género, ¿no? Si yo le doy nombre a una sustancia determinada como el Sol, puedo tender a imaginármela como si el Sol fuese un ser viviente, ¿no? Que tiene una vida propia, o como si el Sol incluso fuese una persona, ¿no? Que tiene su propia subjetividad. Y nos encontramos acá ante una masa gaseosa en ignición, fundamentalmente, ¿no? Es decir, es una realidad material que, si uno la piensa en su propia naturaleza, no es otra cosa que una materia en un estado incandescente, ¿no? Ese estado incandescente ha tenido una generación, obviamente, tiene una causa eficiente a la que habría que remontarse, ¿no? Eso ya es otro problema. ¿Y qué es lo que la generó eficientemente? Pero de hecho es una materia cuya naturaleza consiste en esto, precisamente, en una materia en estado de ignición que por lo tanto está constantemente irradiando luz y calor. Esa es su naturaleza misma. Eso es inseparable de su propio ser. En cuanto que existe, hace eso. ¿Cuál es la finalidad intrínseca de esto? Y ahora estoy introduciendo otro concepto. Una cosa es el fin intrínseco y otra es el fin extrínseco. Llamamos fin intrínseco en una naturaleza cualquiera hacia el término al que tiende la naturaleza de suyo, sin relación con otras. Y llamamos fin extrínseco al servicio que la operación de una naturaleza puede prestarle a otra. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo una plantita que crece en el campo, un pasto cualquiera que está brotando, ¿no? La finalidad intrínseca del brotar el pasto es la vida de esa especie de vegetal, ¿no? Pero extrínsecamente puede servir de alimento a la vaca que pasta, ¿no? Okay. Ahí tenemos una finalidad intrínseca y una finalidad extrínseca. El crecimiento de ese vegetal para la vaca es una ocasión de alimentarse, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista de un fin que le es ajeno a la naturaleza del vegetal en sí misma, considerada, le presta una utilidad a otra naturaleza, ¿no? Esta distinción la hacemos aquí para advertir lo siguiente: la finalidad o el fin es extrínseco como causa, en el sentido que no es constitutivo del ser mismo de la cosa que cambia, ¿no? Pero la finalidad puede considerarse intrínsecamente en cuanto que es un fin de la propia naturaleza que es sujeto del cambio, ¿no? Y extrínsecamente en cuanto sirve a otra naturaleza. En el caso del Sol que irradia luz y calor, una cosa es plantearse la finalidad intrínseca de ese proceso de cambio y otra cosa plantearse si cumple alguna finalidad extrínseca. Es fácil ver la finalidad extrínseca, porque yo puedo decir, bueno, la luz y el calor del Sol sirven para que haya vida sobre la Tierra, por ejemplo, ¿no? Pero eso es obviamente una finalidad extrínseca. La finalidad intrínseca sería el fin como el término hacia el que tiende esa naturaleza de suyo. Y uno podría decir que acá el fin, ¿cuál es? Y el fin es simplemente
irradiar según su naturaleza luz y calor. Esa es la finalidad de la propia masa ígnea que es el Sol, ¿no? Irradiar luz y calor, en cuanto que esa irradiación es el cumplimiento de su actividad natural. Difundir, podríamos decir, luz y calor. También uno podría pensarlo desde un punto de vista físico, que eso sirve eso tiende también hacia cierto estado de equilibrio térmico y energético en el conjunto de la realidad material, ¿no? En ese sentido, tendría una finalidad semejante a la de los cambios químicos, ¿no? Uno lo puede considerar inclusive el proceso en sí mismo como un conjunto de cambios físico-químicos que se explican por esa finalidad intrínseca, de tender a cierto estado de estabilidad, ¿no? Otro problema que surge con el cambio, yo dije que había varios problemas, ¿no es cierto? Uno es este de el sentido en que hay que tomar el término cambio, que se contesta básicamente con el carácter analógico del cambio y distinguiendo el carácter analógico del fin del cambio, ¿no? De la finalidad misma, y distinguiendo la finalidad intrínseca de la finalidad extrínseca, ¿no? Fin no quiere decir aquí propósito voluntario, ni objeto de la voluntad, sino el término hacia el que naturalmente tiende cualquier proceso de cambio en la naturaleza. Y esto es fin en el sentido de término de perfección de una tendencia, ¿no? No en otro sentido. Y tomado así, es claro que todas las cosas en la naturaleza tienen un fin. Tienden hacia un fin. El concepto de fin aquí es indisociable del concepto mismo de orden natural, ¿no? Y viene vinculado a ello. Ahora, sin orden ni siquiera podríamos hablar de naturalezas. Podemos hablar de naturalezas precisamente porque cada cosa tiene una determinación y opera según esa determinación. Otro problema que se puede plantear con respecto al concepto de fin es la relación del fin con las otras causas. Yo dije hace un momento que Aristóteles dice que el fin es la causa de todas las causas. ¿Y qué es lo que esto quiere decir? El fin es causa de todas las causas. Si nosotros tomamos la noción misma de causa, es el principio real que influye en el ser de otra cosa, estaríamos diciendo que todas las otras causas son influidas realmente por el fin. Ahora, esto de entrada puede parecer un poco arbitrario o incluso falso, porque lo que existen son realidades sustanciales determinadas, ¿no? Uno a partir de esa determinación puede advertir que hay un fin como término natural de los procesos y de las operaciones de esa realidad sustancial. Pero uno puede decir que la causa de que exista esa sustancia es su fin. O más bien la existencia de la sustancia es la que establece cierta finalidad. La causa de que existan vegetales es la vida vegetal, o hay vida vegetal, y después la vida vegetal tiende a los fines propios de la vida vegetal. Esto es lo que estoy planteando. Es una cuestión que puede parecer enredada de entrada, ¿no? Porque si uno dice que el fin es la causa de todas las causas, eso se refiere también a las causas intrínsecas. Las
causas intrínsecas son, como hemos dicho, la forma sustancial y la materia prima. Ahora, ¿hay cierta forma en orden a cierto fin? ¿La existencia de una forma está determinada por el fin? Este es el problema, ¿no?, que estoy planteando. O más bien, porque hay cierta forma, o sea, porque hay cierta naturaleza determinada, hay cierto fin. Si uno piensa el problema de las causas desde la perspectiva de la filosofía natural, la frase de Aristóteles hay que tomarla con cierta cautela, con cierta parsimonia, porque decir que el fin es la causa de todas las causas no parece fácil de explicar de entrada. Uno bien pudiera decir que la causa eficiente tiene el fin por causa, en cierto sentido, ¿no? Porque la causa eficiente produce cierto efecto, tiene la capacidad de producir cierto efecto. Pero ese efecto viene determinado por el fin de la naturaleza, de manera tal que esa capacidad está desde su raíz ordenada al fin. En ese sentido uno puede darle un sentido propio a la expresión, ¿no? En el caso de la nutrición del vegetal es muy fácil de entender esto. Si yo digo que el vegetal se nutre porque tiene una potencia nutritiva, que es la causa eficiente del fenómeno de la nutrición. Ahora, el que el vegetal tenga una potencia nutritiva tiene un fin, y claro, la vida misma, que es el fin de la existencia del vegetal. El crecimiento de la vida, la perpetuación de la vida, es el fin de la existencia del vegetal, ¿no? La vida vegetal, como vida, es el fin de la existencia de ese ser, que es el vegetal, y las potencias que tiene el vegetal y que son la causa eficiente de sus operaciones, tienen por causa de alguna manera el fin del viviente. La capacidad que tiene la masa de aire de desplazarse de un lugar a otro, o mejor dicho, de ocupar un lugar que está relativamente desocupado para generar una situación de mayor estabilidad en la masa atmosférica, podría uno decir que es una capacidad que existe en orden al fin. Ahora ya no pensado como una capacidad viviente, porque no es una potencia vital. Es simplemente el estar en potencia de desplazarse en cierta dirección. La dirección del espacio más densamente ocupado al espacio menos densamente ocupado, ¿no? Para generar un espacio más homogéneamente ocupado, o una distribución más homogénea de la materia en el espacio. Esto es una capacidad que uno podría explicar en relación con el fin. La causalidad eficiente puede verse fácilmente, hasta cierto punto, relacionada con la causalidad final, de manera tal que uno diga que las capacidades eficientes en la naturaleza están siempre causadas de algún modo por el fin. Pero ojo, no causadas en su eficiencia, sino causadas en su existencia como capacidades por el orden que tiene esa naturaleza a su fin. Lo que parece ya más problemático es aplicar esa relación a las causas intrínsecas, porque las causas intrínsecas son las constitutivas del ser mismo del ente sustancial. Entonces, ¿cómo podríamos decir que el fin es la causa de las causas intrínsecas? ¿O en qué sentido se podría decir eso? No obviamente en el sentido de que las haga existir, porque ahí es claramente al revés. Porque existe tal naturaleza, existe en la realidad el fin de esa naturaleza. Uno podría ponerse en un punto de vista superior, ya de orden metafísico, y más precisamente metafísico-teológico, y decir que esa naturaleza es hecha existir
por la causa primera en orden a cierto fin. Y entonces la primacía de la causa final reaparece, pero en otro plano, ya metafísico. Es claro esto. Uno puede plantearse que si Dios hace existir tal naturaleza, es en orden a cierta finalidad. Pero adviértase que ahora hemos hecho dos transposiciones, digamos. La primera, que la noción de finalidad ahí es la finalidad de una inteligencia, que deliberadamente, sabiamente busca un fin. Y en orden al cumplimiento de ese fin, provee los medios. Y en el caso de la causa primera, los provee con su omnipotencia creadora. Pero la otra transposición que hacemos es que estamos saltando a la causa primera de orden metafísico, ¿no? Estamos hablando de la naturaleza considerada físicamente. Si uno lo considera en el plano físico, insisto, más bien hay que decir al revés, ¿no? Uno no puede decir que el fin es lo que hace existir a tal cosa, a tal naturaleza. Este es un problema en que hay que detenerse a pensar, porque también en el orden de los seres vivientes, por ejemplo, e incluso en la problemática de lo que se llama la teoría de la evolución, se replantea este problema. ¿Tal naturaleza existe para cumplir tal fin? ¿O es al revés? Surge el fin porque existe tal naturaleza, ¿no? Si se piensa la selección o los cambios en las especies desde el punto de vista de la adaptación, por ejemplo, ¿no? Suele sostenerse que el fin hace al órgano, ¿no? Y entonces tal modificación se produce en orden a tal fin, y la naturaleza queda determinada de tal manera por el fin. Ahí se cumple lo aristotélico, ¿no? El fin es la causa de las causas. Pero nunca tenemos que olvidar en ese terreno que para que se produzca esa adaptación de un órgano, que es siempre una parte de un ser sustancial, ¿no? Si el pico cambia de forma relativamente en el pajarito, por ejemplo, lo que estudió Darwin, ¿no? Se produce un cambio de la configuración del pico del ave, ¿no? Adaptativamente. Ahí tenemos un ejemplo claro de cómo la finalidad hace al órgano, ¿sí? Lo que ha generado ahí la finalidad es una modificación accidental dentro de una especie, pero una especie que está determinada ya y cuyos fines dependen de su naturaleza. El problema sería pensar eso en general. Existe esta naturaleza para tal fin, ¿no? Y eso es lo que parece que en general no se podría decir. Y no se puede decir en el sentido de que uno piense que la finalidad es la que hace existir la naturaleza, sin más. Pero, una vez que la naturaleza existe, como tal naturaleza determinada tiende hacia cierto término de perfección. Y por lo tanto toda su realidad está tendiendo hacia el fin. Todo el dinamismo de sus operaciones tiende hacia el fin. Entonces, aún ahí la frase aristotélica conserva su sentido en cuanto que se aplique a la naturaleza como fuente del dinamismo de las operaciones, ¿no? Y entonces el fin es la causa de las causas, en cuanto que toda la actividad de la naturaleza se orienta hacia ese término, que es su fin natural. Las dos causalidades extrínsecas fundamentales que considera Aristóteles en la naturaleza, la causalidad final y la causalidad eficiente, se pueden a su vez distinguir o dividir, y esas divisiones son interesantes para profundizar la problemática. La causa eficiente no es de un solo orden. En primer lugar, cuando hablamos de la causa eficiente hay que distinguir causas eficientes principales y causas eficientes instrumentales. Es una distinción clásica y que es muy instructiva e iluminadora, ¿no?
La causa eficiente principal es la que tiene en sí misma la capacidad adecuada a la producción del efecto. Lo cual nos lleva a otro problema. Y es que a veces en la naturaleza la causa adecuada para la producción de cierto efecto no está en una sola entidad, sino en varias. Una sola entidad no produce el efecto, necesita del concurso de otras. Pues la causa eficiente principal puede ser o única o múltiple. Cuando tenemos una causa eficiente principal múltiple se habla de concausas, ¿no? O de causas cooperantes. Cada una tiene la virtualidad de producir el efecto bajo cierto respecto, pero no bajo todo respecto. Estas son causas eficientes principales, pero a título de concausas, o sea, siempre que cooperen con las otras causas que son necesarias para producir el efecto. Ahí tendríamos dos o más causas que son necesarias todas, pero suficientes ninguna de por sí para la producción de cierto efecto. Para la nutrición de un vegetal fotosintético, ¿quién es la causa eficiente principal? Y la causa eficiente principal es el propio vegetal. O dicho más precisamente, la potencia nutritiva del propio vegetal. Ahí hay otra distinción. La causa eficiente puede ser remota o próxima. Cuando yo digo es la sustancia vegetal, estoy diciendo la causa remota. Cuando digo es la potencia vegetativa, estoy diciendo la causa próxima. ¿Quién es la causa eficiente del acto de ver de un perro y el perro? Sí, causa remota. Pero causa próxima, la potencia visiva del perro. Es claro que la causa eficiente próxima es la que produce propiamente el efecto. El perro podría existir pero tener anulada la potencia visiva, ¿no? Y sin embargo, por más que exista, no produce el acto de visión. El perro es la causa remota, no es la causa próxima. La causa próxima es la potencia visiva, que si está impedida o estorbada, no puede producir el efecto. Lo mismo pasa en el vegetal en este caso. Ahora, el proceso de la fotosíntesis necesita de causas instrumentales, ¿o no? Se vale de ciertos instrumentos, de ciertos medios, sin los cuales no se puede producir. Necesita, por ejemplo, el vegetal para realizar la fotosíntesis de luz. Sí, señor. Necesita de oxígeno también. La luz y el oxígeno son las causas de la fotosíntesis. Momentito. ¿Causa eficiente principal? No, señor, porque la luz produce la fotosíntesis de ninguna manera. El oxígeno produce la fotosíntesis. Tampoco. El oxígeno tiene capacidad de producir ciertos efectos, pero no la alimentación de un vegetal por fotosíntesis. Y sin embargo es una causa necesaria para eso. Sí, señor. Como un instrumento, como una causa instrumental. ¿Es una causa instrumental única? Tampoco, porque el vegetal se vale de otras causas instrumentales. Por el que he dicho, otra que es necesaria, tan necesaria como el oxígeno es la luz, ¿no? Sin la luz y sin el oxígeno no puede haber fotosíntesis. Son instrumentos para esto también las partes orgánicas del vegetal. Y también, claro, sí. Y las partes orgánicas de la célula vegetal, por supuesto. Esos son los instrumentos unidos, se suele decir, ¿no? Los instrumentos unidos al propio ser viviente, los que forman parte intrínseca de su propia ser sustancial.
Los otros son instrumentos separados, instrumentos o medios, ¿no?, de los que se vale el vegetal para producir el efecto. En el caso del sol y de la luz hay una cooperación como instrumentos a producir el mismo efecto, pero bajo la acción eficiente de la causa principal. La cooperación puede darse también en el caso de las causas principales cooperantes, ¿no? El ejemplo clásico más sencillo es cualquier sistema en los seres vivientes de reproducción sexuada que implica la cooperación de los vivientes generadores, ¿no?, sin los cuales no se puede producir la nueva vida. Ahí tenemos causas cooperantes. Si faltase algunas de las dos causas, son las dos causas principales. Sin la cooperación de las causas principales no se produce el efecto. Las causas son ambas principales cuando operan en el mismo plano o en el mismo orden de actividad. ¿Sí? Y cuando son ordinariamente parejas en naturaleza, es decir, son causas que participan de la misma naturaleza y que producen conjuntamente un mismo efecto, un efecto único por la operación conjunta. Además de haber causa principal instrumental, causa principal única, causa principal cooperante, hemos distinguido también la causa remota y la causa próxima, ¿no? En esa línea de la causalidad remota o próxima podemos hacer distinciones más finas o más precisas todavía. La causa remota es de ordinario el ente sustancial a cuya capacidad eficiente está ligada a la producción del efecto. La causa próxima suele entenderse que es la potencia de ese ente que interviene directamente en la producción del efecto. Si yo planteo quién es la causa eficiente o cuál es la causa eficiente remota de la iluminación natural de la Tierra, sería el Sol, ¿no? La causa próxima es la potencia irradiadora de luz que tiene el Sol, que es una potencia natural. En muchos casos cabe distinguir una causa eficiente inmediata, porque a veces la causa eficiente próxima por sí sola no alcanza para explicar la producción del efecto tal como se produce. Y entonces se distingue de la causa próxima lo que se llama la causa próxima inmediata. Vamos a poner algún ejemplo de esto. Si yo digo que ¿quién es la causa eficiente del acto de ver en un perrito? Bien, la causa eficiente remota es el perro mismo, la naturaleza del perro. La causa eficiente próxima es la potencia visiva del perro. Pero uno puede decir, bueno, la potencia visiva del perro existe y está en capacidad de ver incluso cuando el perro está dormido, ¿no? O cuando el perro cierra los párpados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa próxima inmediata del acto de ver? Es la potencia visiva, pero en cuanto no está naturalmente impedida para el acto de ver. Por ejemplo, no está obstaculizada por los párpados cerrados del perro, ¿no?
o por el estado de sueño en que el perro se haya sumido temporalmente. Podría estar estorbada también esa potencia visiva por un agente extrínseco, ¿no? Algo que le tapase los ojos al perro, ¿no? Una tormenta de arena y el perro tiene que cerrar los ojitos, entonces no puede ver nada. Entonces él sigue teniendo la potencia visiva en capacidad de ver. O sea, la causa próxima existe, pero no existe la causa próxima inmediata, ¿no? Eso es importante entenderlo, porque en muchos procesos naturales estas diferencias generan que se dé o no se dé el efecto, ¿no? Puede haber la causa remota, la causa próxima, pero no darse la causa próxima inmediata, y entonces no se genera el efecto, ¿no? Bien. En el terreno de la causalidad final también se hacen distinciones, ¿no? De fines, tipos de fines. Y ahí tenemos que distinguir básicamente el fin último y los fines intermedios. En todo proceso natural podemos distinguir encadenamiento de fines. Eso es clarísimo, ¿no? Porque en los procesos naturales hay realidades que se generan como medios para generar otras. Esas realidades que surgen como medios para generar otras o para alcanzar otras son obviamente ciertos fines. En el gato que se desplaza en busca del alimento, yo puedo considerar que el desplazamiento es cierto fin del gato, ¿no? Yo puedo advertir, por ejemplo, que el gato empieza a moverse, a arquear el lomo, a elevarse del lugar en que se encuentra, ¿no? ¿Y para qué? Y para desplazarse, para empezar a andar, ¿no? Puedo decir. Y está bien, porque empieza a hacer los movimientos preparatorios para empezar a caminar, ¿no? Empieza a movilizarse y a ponerse en estado de empezar a andar. Si se quedase echado, no podría andar. Entonces el fin de todos esos movimientos por los cuales empieza a ponerse de pie y se arquea el lomo para desperezarse, decimos, ¿no? Todos esos movimientos que hace el gato para empezar a moverse, para empezar a andar, tienen un fin, andar. Pero andar a su vez tiene un fin, porque va a desplazarse hacia otro lugar con una finalidad, ¿no? Va en busca de algo. Ahí tenemos un caso claro de un fin intermedio y de un fin último en relación con qué, y con ese cambio, ¿no? No necesariamente último en sí mismo. Cuando hablamos de fin último, tenemos que tener en cuenta que un fin último puede ser último en cierta serie de medios y fines, ¿no? O sea, en relación con cierta actividad, pero a su vez, siendo el fin último de esa serie de actividades, puede ser un medio para otra actividad. Si yo digo que el gato se desplazó para alimentarse, para nutrirse, ese puede ser el fin último de toda una cadena de movimientos del gato, ¿no? De toda una cadena de cambios que el gato experimenta, ¿no? El gato se pone, se levanta, camina, empieza a dar vueltas, presta atención a cierta cosa, se pone alerta, al acecho, vuelve a desplazarse, se lanza sobre la presa ocasional, un ratoncito, lo atrapa, lo da vuelta, finalmente lo come, ¿no? La finalidad de toda esa serie de movimientos, la finalidad última es la nutrición, se podría decir fácilmente. Pero a su vez la nutrición tiene un fin. Si es un gato que
todavía está en crecimiento natural, uno puede decir, el fin de esa nutrición es que el gato alcance su madurez como gato, que a su vez tiene como fin que el gato pueda cumplir el ciclo vital de la especie gatuna, ¿no? Pero eso, ahí tenemos como un fin que es último en una serie, puede ser a su vez medio para otros fines. Ese es el encadenamiento de los fines que se da en la naturaleza. Otra distinción que ya hemos mencionado es la distinción entre la finalidad intrínseca y la extrínseca, distinción que nunca hay que perder de vista, ¿no? Porque las realidades naturales no están disociadas entre sí. Es decir, el otro gran misterio y motivo de asombro de la naturaleza, ¿no? Que la naturaleza es un conjunto de realidades variadas, de distinta especie y de distintos géneros inclusive, pero que están relacionadas entre sí. Y esas relaciones suelen ser relaciones de finalidad, en el sentido de que unas sirven de medios a otras, unas naturalezas a otras naturalezas. Pero en cuanto consideramos la finalidad de una naturaleza en relación con otra naturaleza, es cuando hablamos de finalidad extrínseca a la naturaleza misma, ¿no? El ejemplo que ya poníamos de la luz solar que sirve para la vida en la Tierra, por ejemplo, ¿no? En ese caso hay una finalidad extrínseca a la naturaleza del Sol, obvio, porque no es finalidad de su ser mismo el dar ocasión a la existencia de vida. Para descubrir esa finalidad en un orden total, uno ya tendría que remontarse a una causa inteligente que dispusiera una naturaleza en relación con las otras, que es la única explicación posible de esa cadena de finalidades extrínsecas, ¿no? Pero otra cosa pasa también cuando uno dice una cosa que no puede proponerse a sí mismo una finalidad, sin embargo tiende a esa finalidad. Eso también puede reflejar un orden inteligente en la cosa, pero desde fuera. Es decir, un orden de una inteligencia que trasciende a la cosa misma porque no está en ella. La causalidad intrínseca o inmanente a la cosa, ¿no? Causalidad final inmanente a la naturaleza de la cosa. Es una causalidad que también lleva a la misma problemática. E incluso, si quiere, más profundamente. Porque cómo uno puede plantearse cómo la cosa realiza las operaciones en orden a una finalidad cuando no puede entender de fines. Y sin embargo su ser mismo está dispuesto de tal manera que se ordena a los fines de la naturaleza, ¿no? Pero es claro que hay que distinguir una finalidad intrínseca o inmanente a la naturaleza específica y una finalidad extrínseca, que es la que esa naturaleza puede tener en relación con otras naturalezas de las cuales es medio. Bueno.